¿Qué es la firma electrónica? En primer lugar, debemos conocer qué es la firma. Etimológicamente, firma proviene del latín firmere, que significa volver firme, volver sólido algo, en este caso, un acuerdo, lo que da lugar a la frase: la palabra de uno es sólida, pero más sólida es su firma. Según la Real Academia Española, la firma es un rasgo o conjunto de rasgos, siempre de la misma manera, que identifica a una persona y sustituye su nombre, para probar o dar autenticidad a un documento. Ahora, para saber qué es la firma electrónica, nos remitiremos a la Ley Peruana 27269, promulgada en el año 2000. Es la Ley de Firmas y Certificados Digitales, que señala en su artículo primero, párrafo segundo, que la firma electrónica es cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado por la persona para vincularse o autenticar un documento. El Reglamento de la Unión Europea número 910/2014, conocido como Reglamento eIDAS, define la firma electrónica como un conjunto de datos en formato electrónico anexos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica, que utiliza el firmante para firmar. Y la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil señala que la firma electrónica son datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o lógicamente asociados al mismo, que pueden ser utilizados para identificar al firmante e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos. En síntesis, la firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan a la información digital e identifican al firmante. Ahora, es preciso hacer un breve distingo entre la firma electrónica y la firma digital, conceptos que a menudo suelen ser empleados indistintamente. Para ello, veamos el artículo 3 de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, el cual aclara que la firma digital es aquella firma electrónica que emplea criptografía, es decir, la firma digital es una de las manifestaciones de la firma electrónica. La firma electrónica vendría a ser el género y la firma digital la especie. El Sistema Europeo de Reconocimiento de Identidades Electrónicas distingue tres tipos de firmas electrónicas. La primera es la firma electrónica simple, que tiene un menor nivel de seguridad. Son datos electrónicos anexos a otros datos electrónicos. Aquí nos estaríamos refiriendo a la firma digitalizada, o no digital. La firma digitalizada consiste en escanear tu firma, copiarla y pegarla en un documento. La segunda es la firma electrónica avanzada, la cual se encuentra vinculada al firmante de manera única. El firmante tiene control exclusivo de los datos utilizados en la creación de la firma electrónica. Además, el firmante es capaz de identificar si los datos que acompañan al mensaje han sido manipulados después de haber sido firmados. La tercera firma es la firma electrónica cualificada. Es la firma con mayores garantías de seguridad, que se crea mediante un dispositivo electrónico cualificado y que se basa en un certificado de firma electrónica. Dicho certificado contiene toda la información relativa al propietario de la firma, y lo que la hace especial es que goza de presunción de validez jurídica, siendo equivalente a una firma buscada. Garantías de la firma electrónica. 1. La autenticación, esto es, que se sabe quién es el firmante, se lo puede identificar. 2. La integridad, la cual asegura que el documento firmado sea exactamente el mismo que el original. 3. El no repudio, el cual presume que fue el firmante quien realizó la firma y por tanto, posteriormente no puede decir que no firmó ese documento. Validez de la firma electrónica. La validez de la firma electrónica es verificada por las entidades de certificación de información,
que son personas jurídicas creadas para prestar servicios relacionados con las firmas electrónicas. Utilidad práctica. La firma electrónica permite la declaración de renta por medio de Internet, acelera y optimiza las operaciones en el ámbito administrativo, facilita la recepción de notificaciones electrónicas y podemos firmar, si tenemos acceso a Internet, correos y facturas electrónicas. Proceso de firma electrónica. Primero, el usuario dispone de un documento electrónico y de un certificado que le pertenece y le identifica. Segundo, el dispositivo utilizado para la firma electrónica realiza un resumen del documento. Ese resumen es único y cualquier modificación del documento supone una modificación del resumen. Tercero, la aplicación utiliza la clave privada para codificar el resumen. Cuarto, la aplicación crea otro documento electrónico que contiene la firma electrónica. Regulación en otros países. En Chile existe la Ley 19.799, la Ley sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificado de dicha firma. Esta ley faculta al Estado a realizar actos y celebrar contratos por medio de la firma electrónica. En Uruguay tenemos la Ley 18.600, la Ley de Documentos Electrónicos y Firmas Electrónicas, que reconoce a la firma electrónica como de uso legal, público y privado. En México tenemos a la Ley de Firma Electrónica Avanzada, que establece que la firma electrónica avanzada tiene los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita. Características del trámite tradicional. Se realiza de manera presencial y personal, genera sobrecostos por traslado y debemos disponer de tiempo, más aún si hay cola. Características del trámite electrónico. No hay colas, no gastamos en pasajes ni en combustible. El proceso es breve, ahorramos mucho tiempo y el proceso se puede realizar en un solo lugar, sin desplazarse. Por último, el 13 de septiembre del 2018 entró en vigencia la Ley de Gobierno Digital, mediante el Decreto Legislativo número 412. Dicha ley, en su artículo 18, inciso 3, señala que la administración pública, en su labor de prestar servicios a la comunidad, debe capacitar a las personas en materias de protección de datos personales, interoperabilidad, arquitectura digital, seguridad digital, datos abiertos, gobierno digital, firmas y certificados digitales y firmas electrónicas. Realmente es impresionante las numerosas y fascinantes posibilidades que le abre el Internet y la informática al ser humano. Hemos llegado a digitalizar la voz humana, los sonidos, la música que podemos escuchar a través de nuestros celulares y relajarnos. También logramos digitalizar los libros, los artículos, los ensayos y compartir con todos los demás la información que tenemos en nuestra biblioteca en PDF. Y así contribuimos en la democratización de la información. Asimismo, conseguimos digitalizar actividades como el trabajo y el comercio. Ahí tenemos, por ejemplo, al teletrabajo o trabajo a distancia, y al comercio electrónico respectivamente. También nuestros estudios, puesto que hoy en día estamos teniendo clases virtuales. ¿Qué más nos falta digitalizar? Los 5 sentidos. De hecho, ya hay una persona emprendiendo este camino. Sin embargo, pensemos en cosas más realistas. Pensemos en nuestra firma, que ahora puede ser electrónica, siendo más precisos, digital. Puesto que la firma electrónica, como ya expliqué en el video, es un concepto muy genérico. En cambio, la firma digital hace referencia a una firma electrónica que emplea la criptografía, lo cual la hace más segura al momento de realizar operaciones y transacciones electrónicas. ¿Recuerdan los 3 tipos de firmas electrónicas? Pues bien, la firma digital se ubica dentro de las firmas electrónicas avanzadas y las firmas electrónicas cualificadas. Ahora, las repercusiones de la firma electrónica en nuestra realidad son muy claras. Harán los trámites, las operaciones, las transacciones más breves, como lo que ya es una realidad en Estonia, representarán un ahorro en tiempo y en dinero, puesto que evitaremos desplazamientos y colas irritantes y harán que las distancias ya no sean un problema.
Eso es todo. Gracias. Bien, en esta parte vamos a tratar lo relacionado a la firma digital y para ello primero necesitamos saber o conocer qué es la firma manuscrita. Según la RAE, es un rasgo o conjunto de rasgos que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para probar o dar autenticidad a un documento. Ahora, según el jurista Rivero Macagua, señala que son aquellos trazos que constituyen de modo habitual que tiene una persona para manifestar la adhesión de su voluntad al contenido de un instrumento jurídico o determinada relación jurídica. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Primero tenemos que es identificadora, es declarativa y probatoria. En cuanto a las características tenemos que es hológrafa, lo cual quiere decir está escrita de puño y letra. También tenemos que es exclusiva, ya que solo le pertenece a una persona. Ahora, es habitual, porque es una forma común de la persona. También es única, ya que no es idéntica a otra. Y así también expresa voluntad y manifiesta individualidad. Ahora sí, vamos con la firma digital. En el aspecto jurídico se sustenta en la Ley de Firmas y Certificados Digitales, Ley número 27269. Así también tenemos el reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, Decreto Supremo 052-2008. Continuando, ¿qué es la firma digital? Según el portal de RENIEC, es un dato en formato electrónico que sirve como mecanismo para verificar la autenticidad e integridad del otro dato también en formato electrónico y cumple con las funciones y el principio de equivalencia funcional de la firma manuscrita, lo cual quiere decir tiene el mismo valor e implicancias legales. Ahora, ¿cómo se genera? Bien, es generada por un procedimiento criptográfico que establece una relación única y exclusiva entre el dato firmado y el firmante. Además, adquiere validez cuando es generada dentro del marco de la IOFE, que es la infraestructura oficial de firma electrónica. Asimismo, debe estar validada o acreditada por la autoridad certificadora, que vendría a ser Indecopi. Bien, ¿cuáles son las características de la firma digital? Según el reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, tenemos que genera el código de verificación, está bajo el control exclusivo del suscriptor, es susceptible de ser verificada, es exclusiva del suscriptor y además está incorporada al documento electrónico. Continuando, tenemos las funciones de la firma digital. Primero, tenemos la autenticidad, ya que va a garantizar y validar la identidad de la persona que firma el documento. Segundo, tenemos al no repudio, ya que va a garantizar el origen de la firma. Tercero, tenemos integridad, ya que respalda que el contenido no haya surgido modificaciones o alteraciones desde que se firmó digitalmente. Ahora, ¿qué diferencias hay entre la firma digital y la firma electrónica? Bueno, la firma electrónica es cualquier símbolo o signo usado en medios electrónicos para vincularse o autenticar un documento. Mientras que la firma digital es una especie de firma electrónica que tiene la particularidad de ser la única que sustituye a la firma manuscrita con pleno valor legal, mientras que la firma electrónica no posee esta cualidad. Bien, después de todo lo mencionado, vamos a la creación de la firma digital. Para ello, primero se necesita el certificado digital, el cual es un documento digital emitido por una entidad autorizada o también conocida como entidad de registro o certificación debidamente acreditada por Indecopi. Pero bueno, ¿cómo es que se obtiene el certificado digital? Para ello debemos saber primero quiénes son o quiénes pueden entregar este certificado digital. Y en este caso tenemos a la RENIEC y también tenemos a otras entidades de registro
debidamente acreditadas por Indecopi. Entidades, por ejemplo, o compañías como la IOFE, SAG, certificados .pe y otros que se ofrecen otros servicios. Ahora, ¿cómo se obtiene el certificado digital? En este caso por RENIEC. Primero es preciso obtener el DNI electrónico, el cual tiene como requisitos tener plena capacidad de ejercicio, la cual encontramos en el Código Civil con los requisitos, siendo uno de ellos en el mayor de 18 años. Y también un requisito formal que tenemos en la foto tamaño pasaporte. Ahora, ¿qué pasos para obtenerlo? Primero, hacer pago por el derecho al trámite. Segundo, ir a las oficinas de RENIEC autorizadas para la emisión del DNI electrónico, las cuales son solo algunas. Tercero, debemos brindar los datos contando con todos los documentos necesarios y así esperar 10 días hábiles para obtener el DNI electrónico. Y cuarto, recoger el DNI, incluso puede salir en menos de 10 días. Ahora, importante, el DNI electrónico solo dura 4 años y trae consigo el certificado digital. Así también, para su uso, se necesita de un lector de tarjeta inteligente. En el caso de las empresas también llevan uno parecido. Continuando, ¿cuál es la importancia del certificado digital? Bien, este sirve para la facturación electrónica, boleta de pagos de trabajadores y para la liquidación de impuestos, esto en el ámbito tributario. Así también nos sirve para consultas, multas y trámites e inscripciones. Ahora en la Pronavec nos sirve para el control de asistencia, notas y subvenciones percibidas mensualmente. Y obviamente, como otro, la firma para hacer firmar digitalmente documentos. Ahora, si después de haber creado el certificado digital tenemos la firma digital, recién podemos ir al software de ReFirma, el cual tiene la siguiente dirección URL, la cual también la podemos encontrar digitando en el buscador como ReFirma. Llegado aquí, tenemos los siguientes pasos para poder firmar digitalmente. Como primer paso, debemos elaborar el documento en formato PDF. Segundo, abrir el ReFirma y seleccionar el documento. Como tercero, seleccionar el certificado digital con el que se desea realizar el proceso. Cuarto, ingresar el PIN que protege la llave privada asociada al certificado digital. Y quinto, realizar el procesamiento de creación de firma digital. Seguidamente, después realizados los pasos, ya se habrá dado validez a un documento. Ahora, ¿qué requisitos tenemos para el aplicativo? Primer requisito. Debemos tener una PC con un CPU de 32 bits o 64 bits con una memoria de 1 GHz. También sistema operativo de Microsoft Windows 7 hasta el Windows 10 y una memoria RAM de 2 GB para 32 bits mínimo y 4 GB para 64 bits. Así también un espacio de 100 MB para poder almacenar el software y otros más. Ahora, recordar que el software ReFirma no es el único para el certificado digital, ya que este es un procedimiento neto hecho para RENIEC. También, ya que tenemos empresas u otras entidades encargadas de certificados digitales, esto con el debido costo, las cuales son acreditadas por Indecopi. En resumen, de la obtención de la firma digital por RENIEC, hemos necesitado lo que es el certificado digital y antes de ello el DNI electrónico, y luego fuimos al software ReFirma y pudimos hacer la firma digital. Ahora, ¿qué ventajas tenemos de la firma digital? Tenemos el ahorro de tiempo, la reducción de costos, el ahorro de espacio y también ayudamos al medio ambiente, ya que no usamos hojas. Pero así también, ¿qué desventajas hay? Como desventajas tenemos que necesitamos una autoridad certificadora de confianza. Así también necesitamos generar un entorno adecuado para una
PC sin virus y otros riesgos. Y también el costo del certificado, que suele ser elevado y con una duración limitada, y así como otros costos. Bien, después de haber visto todo lo relacionado a la firma digital, dependerá de cada uno de la situación, de las circunstancias, saber si seguir o no con la firma manuscrita o si no cambiarse a esta nueva modalidad que es la firma digital. Imagina a los humanos primitivos realizando las primeras pinturas rupestres. ¿Qué los llevó a plasmar ciertos aspectos de su vida cotidiana de esa manera? ¿Observas ese mismo patrón actualmente? Al parecer, el ser humano, desde que se concibe como tal, ha tenido la necesidad de documentar su vida, todo con el fin de dejar huellas de muchos aspectos de su acontecer. Antes, con las famosas pinturas rupestres, consecuentemente seguida por el papiro en la época egipcia, seguida de la arcilla, el papel y finalmente el manuscrito. Pero a todo esto apareció la tecnología. Es por eso que con la tecnología se da un vuelco total a la forma de expresar los sentimientos y de plasmar estas ideas, y se convierte en algo muy usual, ya que ahora en la actualidad, si nos ponemos a pensar bien, diariamente ocupamos siempre los documentos electrónicos, así sea de manera inconsciente, siempre redactamos un documento en Word, siempre mandamos un Gmail, siempre descargamos una imagen, y estos son mensajes electrónicos o documentos electrónicos. Pero, ¿qué es en realidad un documento electrónico? Y sobre todo, ¿cuáles son las ventajas de utilizar documentos electrónicos? ¿Cuál es su importancia? ¿En qué nos afecta? Todas estas interrogantes y mucho más lo resolveremos en este video. Entonces decimos, ¿qué es un documento electrónico? Es un documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo electrónico o magnético, y en el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital que puede ser leído, interpretado o reproducido mediante el auxilio de detectores de magnetización. Contiene datos textuales o gráficos. Creados desde una computadora mediante un software. El archivo recibe un nombre y un formato para guardarlo, y se puede acceder a su contenido cuantas veces queramos, para modificarlo, imprimirlo, copiarlo, eliminarlo, entre otros. Estos son emitidos por medios electrónicos, medios informativos, y medios telemáticos, y gozan de la validez y eficacia de un documento original. Acerca de esto, se ha hablado de dos teorías sobre la existencia del documento electrónico: teoría tradicional y teoría moderna. La teoría tradicional: en esta teoría, el documento se identifica como un escrito contenido en su soporte permanente, material y físicamente tangible. Esto quiere decir que excluye al documento electrónico y a los demás documentos que no lleven a estas características.
Teoría moderna. Esta teoría se basa en la representación de los hechos, es decir, según esta teoría, el documento es todo objeto representativo que pueda informar sobre un hecho independientemente de su soporte material, sea tangible o no. ¿Quiénes podemos acceder a los documentos electrónicos? Es muy sencillo, porque todos podemos acceder a tener o reproducir o interpretar documentos electrónicos. Claro está que debemos tener un poco de cuidado con los niños que no saben dar un buen uso. Las personas que pueden acceder son personas naturales, personas jurídicas mediante su representante legal, instituciones, personas públicas, personas privadas. Ventajas de tener un documento electrónico. Las ventajas son muy claras, entre ellos tenemos: elimina el extraviado de documentos, permite el rápido acceso a la información, resguarda la información en múltiples formatos electrónicos, controla el acceso a la información por niveles de seguridad, mejora los tiempos de acceso para la búsqueda de documentos, los índices de búsqueda de la información son mayores, permite almacenar todo tipo de documentos, permite resguardar la documentación, capaz de almacenar información ya sea por imágenes, textos o diagramas. Elementos del documento electrónico. Los documentos electrónicos tienen los mismos elementos que un documento escrito en soporte de papel. Entre ellos tenemos que constan en un soporte material, contienen un mensaje escrito, están escritos en un idioma o código determinado, pueden ser atribuidos a una persona determinada en calidad de autor mediante una firma digital o clave o llave digital. Características del documento electrónico. Inalterabilidad. Es la certeza de que el documento ha permanecido completo sin haber reinscrito o reutilizado el soporte informático que fue utilizado para su elaboración. Autenticidad. Significa que su contenido se le atribuye con certeza a un emisor. Equivalencia funcional, ya que ambos documentos, como el documento electrónico y el físico, ambos tienen la misma validez en todas partes. Durabilidad. Es toda reproducción indeleble del original que le importe una modificación irreversible del soporte. Seguridad. El documento privado puede carecer de firma en la medida que por otros medios pueda verificarse la autoría y autenticidad de su elaboración. Por tanto, la seguridad depende de la autenticidad e inalterabilidad que rodee el proceso de elaboración y emisión del documento. Soportes del documento electrónico. Para poder realizar estos documentos siempre tiene que tener un soporte en donde se van a poder guardar. Entre ellos tenemos al USB, al cassette, a las tarjetas electrónicas, a las memorias, a los discos duros o cualquier tipo de memoria en donde se pueda guardar. Esto nos facilita para que tanto los documentos electrónicos sean siempre respaldados y tener una base con la cual podamos sacarla para publicar en cualquier momento. La autoría del documento electrónico. El documento electrónico en sentido estricto no cuenta con la firma del autor, sin embargo esto no es motivo para que no se pueda determinar su autoría, ya que existen otros elementos que permiten determinar el medio magnético o electrónico en el que se hizo, y con base en ello se puede establecer presumiblemente la persona que lo elaboró. Autenticidad de un documento electrónico. Es preciso demostrar
la autenticidad del documento electrónico o bien algunas propiedades conexas, como la fecha de creación, publicación, el autor, el expedidor o el titular del documento, o bien otra información registrada en sus datos. Con ese objeto, la autenticidad de los documentos electrónicos se refuerza en base a dos mecanismos complementarios: la firma electrónica y la referencia a una base de datos documental secularizada que se atribuye como referencia para un documento dado. Por último, la validez de un documento electrónico. Un documento electrónico tiene el mismo valor de un documento privado y, en consecuencia, su valor probatorio consiste en que tiene un contenido que consta en un soporte y concurre en él los requisitos de escrituración con ciertas particulares, pero esto ha llevado a que tenga la misma validez ya que no representa ninguna amenaza. Las nuevas tecnologías están transformando todos los sectores de nuestra sociedad. Podemos decir que el documento electrónico debe entenderse como toda una expresión en lenguaje natural o convencional, y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material, incluso soporte informático con eficacia probatoria. Los documentos electrónicos duran más con el paso del tiempo y son compartidos con mayor cantidad de personas. A continuación, empezaremos a hablar sobre la prueba electrónica, en qué consiste esta, cuál es la relación que esta tiene con el derecho y cómo esta va evolucionando a lo largo del tiempo y de a poco se va introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico. En los tiempos actuales es cada vez más común que la información que circula por Internet resulte esencial para probar la vulneración de un derecho fundamental, el uso ilegítimo de la propiedad intelectual, la comisión de algún delito en la red, el tratamiento no autorizado de datos personales, el incumplimiento de un contrato o transacciones celebradas a distancia. De este modo, la sociedad de la información nos plantea un gran reto: la oportunidad de conocer herramientas tecnológicas útiles y fiables y la necesidad de identificar una categoría de profesionales especializados que nos ayuden a demostrar que la información que hemos extraído de la red es fidedigna. Esto implica poder descartar cualquier manipulación en el contenido de dicha información, es decir, estar en la actitud de acreditar la autenticidad de la misma frente a una autoridad competente. Así que deberíamos de preguntarnos para qué sirve la prueba electrónica o los tres aspectos que yo considero del por qué deberíamos de saber por lo menos lo básico de la prueba electrónica son los siguientes. La primera es que resulta indispensable saber cómo recogerla, trasladarla, cuestionarla debidamente a fin de garantizar su autenticidad, inalterabilidad y indemnidad, y a la larga su validez y eficacia procesal. 2. Es necesario saber cómo afrontar la incorporación de la prueba electrónica al proceso judicial, independientemente de si nos encontramos en el orden jurisdiccional, civil, penal, contencioso administrativo o social. Y 3. Es recomendable saber cómo reaccionar cuando la parte contraria nos opone una prueba electrónica que puede perjudicar los intereses de nuestro cliente. Habiendo hecho esta breve introducción, pasaremos a definir qué es la prueba electrónica entonces. Al hablarse de prueba electrónica, esta alberga dos conceptos diferenciados que suelen entremezclarse entre sí. Por una parte tenemos la aportación de documentos públicos electrónicos como prueba en juicio, y por la otra parte la constatación de hechos digitales. En relación a lo primero, simplemente apuntaré que no creo que estemos hablando de una prueba digital en sentido estricto, pues comprendería todos los casos en que se aporta un documento público, pero en vez de en forma física, en formato electrónico. A partir de la idea de que un documento electrónico con firma electrónica tiene características intrínsecas probatorias, y si esa firma electrónica pertenece a un funcionario público, su valor y eficacia probatoria será la que el ordenamiento jurídico atribuye al documento público. Es decir, en la primera sección del concepto de la prueba electrónica es que rebasa todas las características de una prueba común y corriente, que ya sea física, solamente que esta se da por medio electrónico. Pero esta sección solamente y exclusivamente le hace una igualdad
a la prueba física si es que nuestro documento tiene una firma electrónica. Esta es en una primera acepción de su concepto. En la segunda parte, en la que me quiero detener, es en la constatación documental de hechos digitales. Partiendo de la idea de que cuando nos referimos a la constatación de hechos digitales, estamos refiriéndonos a todos aquellos medios de prueba en formato electrónico, de hechos, actos o situaciones que no pueden ser amparadas bajo el concepto de documento electrónico, con firma electrónica reconocida, pero que pueden ser opuestos a otras personas o presentando en juicio. Nos movemos entonces en un marco entre el documento privado y la prueba pericial informática. El problema de la prueba digital o la prueba electrónica es que muchas veces este tema de la prueba solamente entra a tallar en los juicios, en los procesos judiciales que existen. O sea, uno puede incorporar una prueba electrónica en procesos judiciales o cuando se abre un proceso. Pero, por ejemplo, esto escapa mucho de la realidad porque, si bien es cierto, tenemos, por ejemplo, varios acontecimientos que no llegan a un proceso judicial, varios hechos o actos jurídicos que no llegan a un proceso judicial. No se puede decir si la práctica de una prueba digital es o no conveniente en función exclusivamente de que se vaya a presentar en el juicio, puesto que no siempre todas las disputas acaban en los tribunales, sobre todo actualmente con instituciones como la mediación, la transacción o el juicio anticipado. Entonces nos ponemos a pensar qué es una prueba pericial y si una prueba pericial es lo mismo que es una prueba electrónica. Pues hay una ligera diferencia. La prueba pericial es la practicada por un perito, que es aquel que, debido a sus conocimientos especializados en una materia, esté en posición adecuada para aportar conocimientos técnicos que el juez no posee y emitir un dictamen sobre los hechos que permiten a este valorar adecuadamente el objeto de la pericia. En cambio, una prueba electrónica se considera una prueba, pero aún no ha pasado el perito. Una prueba pericial es una prueba que ha pasado un perito y la valoración de un experto del tema, experto sobre ellos. Tener en cuenta el artículo 199 del reglamento notarial, entre otras cosas, dice que el notario redactará el proceso general en uno o varios actos, según lo que presencie o perciba por sus propios sentidos. En los detalles que interesan al requiriente, no podrá extenderse a hechos cuya constancia requieran conocimientos periciales. Es decir, este artículo lo que está negando no es la posibilidad de que el notario conste hechos informáticos, sino que el notario extraiga de esos hechos informáticos conclusiones sobre materias técnicas reservadas a peritos. La norma ISO 27037 del 2012, que proporciona orientaciones sobre mejores prácticas en la identificación, adquisición y preservación de evidencias digitales potenciales que permiten aprovechar su valor probatorio. Las bases de las normas nos dicen lo siguiente: la prueba digital debe ser adquirida del modo menos intrusivo posible, tras un proceso que sea trazable y auditable, irreprochable, tratando de preservar la utilidad y la originalidad de la prueba. Ese proceso debe ser reproducible, comprensible y verificable, y para ello las herramientas utilizadas deben ser contrastadas. Si se cumple todo lo anterior, tanto en un acto notarial como en un PDF creado automáticamente por una web, tendría la misma consideración, que no es otra que ser admisible en juicio. Pero como en materia de prueba también entra la valoración humana de los jueces, hay que plantearse también la confianza que le inspire quien ha obtenido la prueba, sea pericial o documental. Obviamente nunca será lo mismo que la obtenga el propio interesado con una captura de pantalla, por ejemplo, que un notario, una empresa web que haya intervenido a un tercero de confianza o a un PSC. Es decir, el juez va a tener más consideración si la prueba que tú presentas está debidamente acreditada por un notario, una empresa web o algún tercero que implique confianza y que haga esto. Y si es que tú no haces esto, pues el juez simplemente podría hacer dos cosas. La primera, desechar tu prueba, no declararla inadmisible, o la segunda, el juez, si considera que hay ciertos indicios concretos, hacer la verificación correspondiente.
En conclusión, si el notario emplea medios informáticos seguros que estén bajo su control y su confianza, está en una situación equiparable a cualquier otra empresa generador de pruebas digitales en cuanto a su admisibilidad, al menos como prueba documental, siendo al menos discutible que lo pueda hacer como pericial. Bueno, buenas tardes, profesor, o buenas tardes, compañeros y compañeras. Ya para finalizar este cuarto capítulo, a mí me tocó el tema de la prueba electrónica. Este capítulo es corto en sí y consistía básicamente de una diferencia quiero hacer una diferenciación para terminar el capítulo entre la prueba electrónica, el documento electrónico y la prueba pericial. El documento electrónico básicamente es un tipo de prueba también, pero básicamente se diferencia de estas dos porque el documento electrónico es una prueba que es como cualquier otra prueba, no necesita un tratamiento especial ni nada. Es igual de reconocible como una prueba física, pues básicamente esta se caracteriza por tener una firma digital y la firma digital la hace reconocible de autenticidad como una prueba normal. La prueba electrónica, la cual yo he tratado, pues carece de esta firma electrónica, pero sin embargo es un acto y es un hecho jurídico que está en la web, que se encuentra en la realidad. Muchas veces la realidad supera el derecho positivo. Entonces, y la prueba pericial es simplemente una prueba que no tiene la firma electrónica, pero tampoco es una prueba común y corriente porque esta ya ha pasado un tipo de peritaje para ver su veracidad y entonces ha cumplido con todos los estándares. Por eso es prueba pericial. Ya cuando se llama prueba pericial es innegablemente aceptable. Ahora, la prueba electrónica, así sin haber pasado peritaje, en algunos casos es considerado como una prueba, pero se tiene que hacer siempre un análisis excesivo. Ahora, estos análisis, si en la actualidad mismo, o sea, ahora mismo vemos que hay muchas formas de sacarle la vuelta a la ley, pues con esto de la tecnología es el doble de difícil para los juristas, para los jueces, quienes tienen que apoyarse en otra persona para que puedan de alguna forma subsanar toda esa veracidad, ¿no? Se tiene que tener mucho cuidado porque, como digo, si en la actualidad ya hay muchas formas de sacar la vuelta de la ley, con esto de la tecnología y la información, hay muchas formas, inclusive y no solo en el hecho, en todas partes, hay muchas formas de sacar la ley de todos. Solo nos queda ser morales y éticos, nada más. Y eso es todo. Gracias.